el ensayo de refracción sísmica nos permite caracterizar la rigidez de los materiales, suelo o roca, y es muy utilizado para determinar la profundidad a la cual se encuentra el basamento rocoso en un determinado sitio. ¿Cómo se ejecuta un ensayo de refracción sísmica? El ensayo de refracción sísmica se ejecuta utilizando la norma D5777 de la ASTM. La ASTM indica en su norma que los ensayos de refracción sísmica son aplicables para el mapeo de las condiciones de la subsuperficie del terreno, incluyendo usos en geología, geotecnia, hidrología, ambiental, exploración mineral, exploración de petróleo e investigaciones arqueológicas. Hay un gran rango de utilización del ensayo de refracción sísmica, pero especialmente se utiliza para la auscultación geológica y geotécnica del terreno. ¿En qué consiste la refracción? La onda sísmica que usted genera en superficie penetra el terreno y es refractada por los mantos duros. ¿Esa refracción en qué consiste? La onda llega al manto duro y se transmite por el manto duro a una mayor velocidad que en la superficie. O sea, en los mantos duros la onda viaja a mayor velocidad. Luego, si usted tiene un punto para observar la onda a una determinada distancia, como la onda se transmite más rápidamente, mucho más rápidamente por el manto duro, es posible que la primera onda que llegue al punto de observación sea la onda refractada, o sea, la onda que va por el manto duro. Y esa propiedad de refracción se utiliza en geofísica para determinar qué materiales hay a profundidad y dónde se encuentran los materiales duros a profundidad. O sea que la prospección por refracción sísmica es un procedimiento de exploración geológica del subsuelo mediante ondas de cuerpo, ondas elásticas que se transmiten por el material. Y es muy efectivo para delimitar en dónde se encuentra la interfase de velocidad entre un manto blando de baja velocidad y un manto duro de alta velocidad. Se requiere generalmente que la velocidad del manto inferior sea por lo menos de 2 veces la velocidad del manto superior. O sea, para que funcione muy bien, para que haya eficiencia en el resultado de los ensayos de refracción sísmica, se requiere que el manto inferior tenga velocidad de al menos el doble del manto superficial. O sea, por ejemplo, en lo que vemos en el diagrama, se generó la onda a la izquierda,
se detectó en la derecha la velocidad del suelo superficial de velocidad de onda P era de 200 metros por segundo y la del manto duro de 500 metros por segundo, más del doble la inferior que la superior. Tiene algunas limitaciones por esa razón el ensayo de refracción sísmica. Si lo que hay a profundidad es un manto blando, muy posiblemente no va a ser detectado por el ensayo de refracción. El ensayo de refracción es para detectar mantos duros, mantos de mayor velocidad. ¿Sí? Si el manto blando está muy profundo, al refractarse, al cambiar de ángulo la onda en el manto blando, la onda se va hacia abajo. O sea, la onda refractada no aparece en superficie, porque la onda refractada va a tener menor velocidad que la onda superficial. Y golpeando en varios sitios, en un arreglo de geófonos, a lo largo de una línea, a lo largo de lo que llamamos un arreglo de geófonos, podemos tener un perfil 2D de la rigidez del suelo. O sea, un perfil 2D de las velocidades de onda P del suelo. Ahí vemos, por ejemplo, que superficialmente hay un manto de suelo con una determinada velocidad, a mayor profundidad un manto de roca meteorizada de mayor velocidad y finalmente un manto duro de roca de velocidad muy alta. Es muy importante para que funcione el sistema que el suelo sea más rígido a medida que se profundiza y en esa forma poder tener la información que estamos buscando. En un esquema de ensayo de refracción sísmica se tiene una línea de geófonos, un sismógrafo, el cual recolecta las ondas y las envía a un computador, y un martillo para generar las ondas sísmicas. La onda generada por el martillo se profundiza en el suelo, se refracta en la roca y finalmente se detecta en el sismógrafo. O sea, los geófonos se encargan de recolectar la llegada de la onda, de tomar el tiempo de llegada de la onda y enviar la información a un sismógrafo que procesa la información. La onda se puede generar, como dijimos, con un martillo. Es el método más común para exploración de poca profundidad, máximo de 30 metros, eventualmente 50, o un elemento de golpe mecánico, un sistema de golpeo mecánico, generalmente vertical, que permite mayor profundidad de la onda que el martillo. Entre más duro sea el golpe, hay mayor posibilidad de poder detectar mantos a profundidad. También se puede hacer con un vibrador o utilizando explosivos. Martillo, golpe mecánico, vibrador o explosivos. El método más utilizado es el manual, con martillo. Eventualmente se utiliza con cierta frecuencia el método de impacto mecánico. Con el martillo para golpear, para obtener la onda P, se golpea hacia abajo, forma vertical, y para obtener o trabajar con la onda S, la onda de cortante,
se golpea horizontalmente la superficie del suelo. Onda P vertical, onda S golpeando en forma horizontal. Hay que golpear en duro y seco sobre una platina, generalmente una platina metálica. Golpe duro, golpe seco. La principal limitación del martillo es la poca profundidad. Con un martillo podemos detectar materiales fácilmente a 30, máximo a 50 metros. Detectar el manto duro de roca. El martillo mecánico permite ya profundidades mayores. Podríamos tener posiblemente 100 metros de profundidad utilizando el martillo mecánico, y cuando se requiere cientos de metros se deben utilizar explosivos. Los vibradores igualmente permiten profundidades relativamente importantes. Pero para grandes profundidades se utiliza la onda generada mediante explosión. La onda se genera, se transmite por el suelo, se refleja y se detecta en una serie de geófonos, que son unos elementos magnéticos que muy sensibles, los cuales reciben la onda, detectan el tiempo, miden el tiempo entre el golpe y la llegada de la onda a ese geófono, envían la información por unos cables al computador. Primero al sismógrafo y después al computador. Entonces, tenemos este caso, por ejemplo, un ensayo en una calle de la ciudad de Bucaramanga, geófonos en un arreglo a lo largo de una línea semirrecta, cada geófono debidamente identificado con un número, debidamente identificado con unas coordenadas. Los geófonos los hay de diferentes frecuencias. 10 Hz se utiliza mucho en refracción sísmica. 10 Hz, 14 Hz. Ya geófonos de menor frecuencia, de 4,5 Hz, de 1 Hz, son típicos para utilizarlos en ensayos de ondas superficiales. Tenemos un geófono 10 Hz o de 14 Hz, de 4,5, de 1 Hz. Son los que más se utilizan en los ensayos de sísmica para geotecnia. La importancia de la frecuencia. La frecuencia del geófono afecta la precisión y el detalle de los resultados. O sea, de acuerdo al tipo de onda, a las características de la onda, a la amplitud de la onda, se utiliza un geófono de 14 Hz, 10 Hz, 4,5, 2 Hz, 1 Hz. Si usted emplea en un ensayo de refracción sísmica con golpe de martillo un geófono de 1 Hz, posiblemente no va a tener el resultado correcto. No va a tener la precisión que necesita. La frecuencia baja, o sea, de 1 Hz, se utiliza para ensayos de ondas superficiales, ensayos de MASW,
hasta profundidades de 100 metros. La frecuencia de 4,5 Hz para ondas superficiales a profundidades hasta de 30 metros. Y la frecuencia alta de 10 o de 14 Hz para ensayos de refracción sísmica y ensayos de reflexión sísmica. Debemos utilizar la frecuencia correcta de los geófonos, 14 Hz o por muy bajo 10 Hz. Ya los geófonos de menos de 10 Hz son los que utilizan para ensayos de ondas superficiales, para refracción sísmica 10 o 14 Hz. Para evitar esa complicación de que colocó los geófonos que no eran, porque una empresa que hace ensayos de geofísica tiene un rango relativamente completo de geófonos. Cada frecuencia de geófonos utiliza un color diferente, de acuerdo a los colores definidos por el proveedor, por el productor de los geófonos. Utilizar la frecuencia correcta, o sea, lo del color correcto. Todo el sistema está conectado a una batería. La batería le da energía al sismógrafo y a los geófonos a través del sistema de cableado del arreglo de geófonos. Debemos tener una batería debidamente cargada para que nos dure todo el día, o toda la mañana, o toda la tarde, en que realizamos el ensayo de refracción. Los cables conectan el sismógrafo con los geófonos. Hay todo un sistema de cables de acuerdo al objetivo que tiene cada cable dentro del arreglo. Muy importante que los conectores de los cables deben estar permanentemente limpios para evitar los problemas de que no hay conexión, de que mire que la corriente no pasa. Limpieza de los cables, de los conectores después de cada ensayo. O sea, en la tarde, en la noche, después de los ensayos, se debe proceder a limpiar adecuadamente las conexiones. Está el sismógrafo. Es primordial la calidad del sismógrafo, la precisión del sismógrafo. Hay sismógrafos de muy alta tecnología, como este que llaman Geode, de Geometrics. Hay sismógrafos de mucha precisión. Debemos utilizar un buen sismógrafo. Los sismógrafos tienen una serie de conexiones, una conexión al martillo, a lo que llaman el trigger, donde golpeamos un sistema de conexión para los geófonos, sistema de conexión a la batería y conexión digital para sacar los datos del sismógrafo. O sea, el sismógrafo acumula los datos y los podemos sacar a un computador. Entonces veamos, miren, los diferentes conectores, los conectores para los geófonos, los conectores al trigger, los conectores a la batería. Son elementos bastante robustos, bastante rígidos, y para hacer el ensayo, cuando vamos a hacer un ensayo, espichamos la tecla de color rojo. Entonces tenemos los geófonos, los cables, el martillo con su trigger, el sismógrafo y finalmente
un computador donde usted va grabando, usted va guardando la información a medida que va realizando el ensayo. Es importante un sistema de comunicación con los operarios porque usted tiene una línea de 200 metros, de 300 metros de longitud, pues para poderse comunicar en el momento en que van a golpear la platina para generar la onda y demás. Sistema de comunicaciones con los operarios. Un buen computador y el arreglo. Mínimo debe utilizarse 24 geófonos. Típicamente hay arreglos con 12 geófonos. Los arreglos con 12 geófonos ya son historia patria. Por favor, no utilice arreglos de 12 geófonos. No permita que se hagan ensayos con 12 geófonos porque la precisión es muy deficiente. La distancia entre geófonos define la precisión. Mínimo 24, eventualmente hay equipos de 48 geófonos. La precisión depende del espaciamiento entre geófonos. Pero la profundidad de alcance de la onda, de alcance de la información que se obtiene, depende de la longitud del arreglo. Un criterio general es que la profundidad máxima es aproximadamente la mitad de la longitud del arreglo. O sea, un arreglo de 100 metros nos profundiza 50, un arreglo de 200 metros nos profundiza 100. Sin embargo, el hecho de que la onda profundice 100 no quiere, digamos, tener muy buena información a 100 metros. Generalmente, con 24 geófonos, arreglos de 120, de 200 metros, obtenemos muy buena información hasta 30 o hasta 50 metros de profundidad. El arreglo que sea en línea lo más recta posible. Ahí tenemos el arreglo típico, el computador, el martillo con su trigger, la batería, el sismógrafo, los geófonos. ¿Cómo se diseña? La dirección del arreglo, hay que definirla en campo de acuerdo a donde queremos nosotros tener el perfil, el espaciamiento entre geófonos, el cual define también la longitud del arreglo, y definir los puntos de impacto. El sistema más sencillo de refracción sísmica utiliza golpes en el extremo del arreglo y en el otro extremo del arreglo. O sea, golpes en extremo y extremo del arreglo. Sin embargo, para obtener tomografías sísmicas, tomografías de refracción, se deben hacer ensayos golpeando con el martillo en puntos intermedios del arreglo. Entre más puntos de golpeo tengamos, vamos a tener una mejor precisión de la tomografía de refracción sísmica. Tenemos el arreglo, miren acá, cada 50 centímetros, el espaciamiento, el sismógrafo, el cableado. Esto en una calle de la ciudad de Bucaramanga. Veamos cómo se colocan los geófonos, cómo se entierran los geófonos en la superficie del terreno.
y los puntos de impacto. Batería, sismógrafo, computador, conectores y demás. Cuando usted no puede romper, por alguna circunstancia no es conveniente romper la topografía del terreno, el sistema tiene unos apoyos generalmente metálicos, como los que ven en las fotografías. Apoyos para los geófonos, que usted tiene que hacerlo dentro de unas oficinas, de un banco. No le permiten romper el mármol del piso. Para enterrar los geófonos se colocan estos elementos metálicos que permiten recibir la onda para enviarla al sismógrafo. Sin embargo, tengamos en cuenta de que para una mejor calidad de la onda es conveniente que la onda esté enterrada en el suelo, enterrada en el terreno. Esto es un elemento externo menos preciso, menos claro la onda, pero es una herramienta para utilizarla cuando por alguna razón no es posible enterrar los geófonos en el suelo. La profundidad máxima de la investigación es la longitud del arreglo, pero eso no es tan cierto. Consideramos que es la mitad, y también más de 30 metros de precisión completa no es muy común en nuestros ensayos. La profundidad mínima es la distancia entre geófonos. A menor espaciamiento, mejor resolución, mayor cantidad de puntos en una determinada distancia. Entre más separados hay menos resolución, pero conseguimos tener mayor profundidad. Entonces había que mirar exactamente qué necesita usted, dónde espera encontrar el manto de roca, dónde espera encontrar los elementos que va a detectar con el ensayador de fracción. Y con esa información definir cuál va a ser el espaciamiento que usted va a utilizar y armar ya su configuración, los 24 geófonos, el espaciamiento, la dirección de la línea y los demás elementos, definir dónde va a golpear, cómo va a ser el sistema de golpes. Para eso existen los tutoriales y existe la experiencia. Ya las personas que van a hacer el ensayo tienen cancha, tienen experiencia, han ejecutado cientos de pruebas anteriormente. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona la parte técnica del ensayo? Lo que hacen los geófonos es tomar o medir el tiempo de llegada de la onda. O sea, el tiempo entre el golpe del martillo y la llegada de la onda al geófono. O sea, y específicamente, la idea es tener el tiempo de llegada de la onda refractada. Usted tiene un diagrama de distancia al punto de golpeo, con tiempo de llegada a cada uno de los geófonos. Como lo dijimos anteriormente, se requiere que la velocidad de onda sea mayor en los mantos profundos, o sea que el perfil de suelo sea más duro a profundidad, que haya eventualmente roca para tener la información, o un suelo duro a determinada profundidad. Se toman
la llegada de los tiempos y miren el diagrama. Una línea verde con una pendiente tiempo-distancia. Y llega un punto en que cambió la pendiente. Disminuyó la pendiente. Al disminuir la pendiente, quiere decir que la velocidad aumentó. Ese punto de inflexión de la línea, ese punto de inflexión, de cambio de velocidad en el diagrama tiempo-distancia, nos dice que llegó la onda refractada. O sea, que llegó la onda que viene por el manto de roca. Igualmente, tengamos en cuenta que el nivel freático también refracta la onda. O sea, una velocidad de 1400 metros por segundo, cuando superficialmente el suelo puede tener una velocidad de 200, de 300 metros por segundo. La onda se refracta por el nivel, por la zona freática, por la zona saturada, y en el diagrama que vimos anteriormente es posible que se detecte el nivel freático. O sea, que haya un cambio de velocidad en el nivel freático y luego otro cambio de velocidad en la roca. O sea, que en la práctica haya tres mantos de rigidez: el superficial, el del suelo saturado y el de la roca. Las ondas refractadas definen principalmente la profundidad a la cual se encuentra la roca, bien sea un manto de roca horizontal con profundidad, o un manto inclinado, o un manto con cambios marcados de paleotopografía a profundidad. La fuente donde usted genera la onda está en la superficie. Los geófonos están en la superficie. La información del subsuelo es aportada por las ondas sísmicas refractadas críticamente en las interfaces entre el estrato de diferente velocidad. O sea, cuando hay un cambio de velocidad, hay una refracción, lo que llaman una refracción crítica. Estas ondas refractadas críticamente se conocen como ondas cónicas, ondas de primera llegada, ondas de cabecera o ondas laterales, términos utilizados en la literatura geofísica. Ellas son, con excepción de las ondas directas, hasta cierta distancia a las que primero llegan. O sea, primero llegan las ondas directas en los primeros geófonos. Primero llegan primero las ondas directas. Pero en los geófonos, al final del arreglo, posiblemente, al menos eso pensamos, llegan primero las ondas refractadas. Al identificar esas ondas refractadas y medir el tiempo de llegada, podemos tener la información. Es un proceso muy simple, es una situación física muy clara de entender. Se registra la llegada de la primera onda, la cual consideramos que es una onda tipo P, una onda de compresión. O sea, cuando llega la onda, la primera onda, envía esa información el geófono al sismógrafo. Las que primero llegan son las ondas directas en los primeros geófonos o las ondas refractadas críticamente en los geófonos al final del arreglo. Digamos acá, por ejemplo, en estos primeros 5 geófonos, llegó primero la onda directa. Pero llega un momento en que la onda que venía por el manto duro, que viene a gran velocidad, le gana a la onda directa. Y ese punto de inflexión es el punto importante para nosotros definir la profundidad a la cual se encuentra la roca.
O sea, el elemento importante, el elemento que utiliza el procedimiento, es la llegada de la primera onda. Cuando usted mira los registros de ondas, se puede marcar la llegada de la primera onda. Porque es más, en el práctica estándar, un ingeniero, un profesional geofísico, se encarga de marcar en el diagrama la llegada de la primera onda. Esa llegada de la primera onda, de esa onda P, nos determina la rigidez de los materiales. Luego se integran todas las mediciones de todos los geófonos, de todos los golpes de impacto, y esa integración nos permite definir toda la paleotopografía, o sea, el contorno profundo de la roca. La refracción sísmica es tal vez el ensayo más utilizado en ingeniería para determinar a qué profundidad se encuentra un manto de roca, teniendo en cuenta los cambios bruscos de velocidad en ese manto de roca. Es el más utilizado, pero tiene sus limitantes. Determinar un manto de roca a más de 30 metros de profundidad, es posible que en el ensayo no lo podamos lograr con precisión. O sea, la calidad de la información, 30 metros. En un ensayo común, un ensayo de 24 geófonos utilizando martillo. Ya si usted quiere profundidades mayores, a 30 metros posiblemente requiera un equipo de impacto, y si usted necesita 100, 200, 300 metros, requiera utilizar explosivos como generador de la onda. Volvemos y comentamos el punto de inflexión de velocidades, el cambio de pendiente en el diagrama tiempo-distancia, nos va a dar las propiedades de los materiales, la velocidad refractada, la velocidad de la refracción, nos permite tener información sobre la rigidez del material. Entre más rígido el material, entre más duro el material, mayor la velocidad de refracción. Y los puntos de inflexión nos permiten definir las profundidades a las cuales están esos mantos. Y en esta forma se hace un proceso de interpretación. Hicimos los ensayos en campo, luego vamos al computador en la oficina con la información recolectada del sismógrafo y procesamos la información. Es muy importante que el personal que haga la interpretación tenga suficiente experiencia interpretando los ensayos. Hay casos muy simples de interpretar, cuando hay un manto horizontal de roca en que usted golpea en la izquierda y en la derecha el arreglo y obtiene curvas de velocidad muy similares, y tiene entonces una profundidad única a la cual se encuentra el manto de roca. Teniendo la velocidad del manto superficial, o sea, de la onda directa, y la velocidad de la onda refractada, en ese manto horizontal de roca, usted puede determinar H, o sea, la profundidad a la cual se encuentra el manto de roca. Con una fórmula muy sencilla, teniendo en cuenta las velocidades de la onda directa y de la onda refractada. Las distancias entre geófonos.
Vimos en este ejemplo cómo se golpeó con el martillo, se generaron las ondas, llegaron los geófonos y se tiene esta gráfica de tiempo de la onda en llegar a cada sitio, a cada geófono, y las distancias. Las velocidades del punto de inflexión, las distancias y velocidades. Se emplea esa fórmula y se obtiene, en este caso, una profundidad de roca de 5.65 metros, con una velocidad superficial de 1.350 metros por segundo y a profundidad de 4.880 metros por segundo. Dos mantos de roca, ambos son rocosos, pero una roca mucho más rígida, mucho más competente que la otra. Todo este procedimiento geofísico obedece a la ley de Snell. La ley de Snell dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión de la onda. Y el ángulo de refracción depende de la relación entre las velocidades del manto superior y del manto inferior. O sea, el ángulo de incidencia es igual para la onda reflejada, pero para la onda refractada depende de la relación de velocidades. El ángulo de incidencia disminuye entre más duro sea el material, es mayor la disminución del ángulo. La ley de Snell, que es la ley básica del ensayo de refracción sísmica. Ley de Snell. Y de acuerdo a esa ley, hay un ángulo crítico al cual se produce la refracción. O sea, de acuerdo a la relación de velocidades, hay un ángulo al cual se produce esa refracción. Seno del ángulo sobre la velocidad 1 igual a seno del otro ángulo sobre la velocidad 2. Y así sucesivamente. La reflexión tanto de las ondas P como de las ondas S. Usted puede hacer refracción sísmica con ondas S, refracción sísmica con ondas P. La onda no es un rayo, la onda es un frente de onda. Lo que se desplaza no es un rayo. En un rayo lo dibujamos nosotros en los diagramas, lo dibujamos como un rayo, pero en la práctica no es un rayo. En la práctica es un frente de onda. Hay un frente de onda directo, un frente de onda que se refracta y frente de onda que llega al geófono. La onda pasa de un medio lento a un medio rápido, como un frente de onda. Un frente de onda, no un rayo. Sin embargo, en muchos de los diagramas, que para nosotros entenderlos, en el proceso de aprendizaje, lo dibujamos como un rayo. Vemos cómo empieza la onda, se golpeó el martillo, se generó un frente de onda en todas las direcciones en el suelo. Ese frente de onda se profundizó a medida que pasan los segundos, llegó a una zona más dura, cambió la dirección de la refracción, se refractó a mayor velocidad por el manto duro y después llega finalmente a su geófono, a cada uno de los geófonos. Entonces se registra la onda directa, la onda de refracción y después se generan una serie de ondas superficiales.
Sin embargo, en refracción sísmica, generalmente trabajamos con la onda P y eventualmente con la onda S. Se registra el llegado de los primeros arribos de onda. Usted tiene los diagramas de las ondas, la llegada de las ondas, y marca los tiempos de llegada de la primera onda. Esto se hace en el computador en forma directa por la persona que está haciendo el proceso de la información. Se seleccionan los primeros arribos. Hay software que le hace el trabajo de detectar, de dibujar la llegada de los arribos, pero es importante que una persona con experiencia corrija, si es necesario, la localización de la llegada de las primeras ondas. Y ojo con el ruido. En zonas urbanas hay mucho ruido. Y es difícil hacer ensayos de refracción sísmica. Por el paso de vehículos, la operación de la parte humana de las personas. Hay ruido sísmico, ruido en el terreno, permanentemente ruido. Y ese ruido a veces dificulta que usted pueda detectar muy bien la llegada de la onda que usted generó con el martillo. Es muy importante saber qué es la onda y qué es el ruido, porque se pueden cometer errores en el cual se tomó como primer arribo un ruido. No, el ruido es un indeseable en la refracción sísmica. Es muy importante que podamos definir cuál es la onda que usted generó con el golpe del martillo en el sismograma. Si usted tiene un suelo inclinado, perdón, un manto de roca inclinado a profundidad, el diagrama de velocidades de onda cuando golpea a la izquierda y golpea a la derecha son diferentes, tienen diferentes puntos de inflexión, aunque pueden tener las mismas velocidades, y con esa diferencia entre el diagrama cuando golpea a la izquierda o cuando golpea a la derecha, con esa diferencia y los dos diagramas se puede determinar cuál es la inclinación del manto de roca a profundidad. Tenemos dos capas horizontales. Fíjate que el diagrama de izquierda a derecha es el mismo que de derecha a izquierda. Es el mismo diagrama, está horizontal. Dos capas subhorizontales. O tres capas subhorizontales. Tres velocidades, dos puntos de inflexión, tres mantos de material diferente. Están las formulaciones con las cuales usted o el software que usted tiene le calculan las profundidades a las cuales se encuentra el material de roca. Cuando es inclinado, usted va a tener dos diferentes sistemas de diagrama de velocidades para una superficie inclinada. El sistema es muy similar al del contacto horizontal cuando está inclinada, pero si usted golpea a cada lado, le va a dar un diagrama diferente cuando golpea en una punta del arreglo como cuando golpea en el otro lado del arreglo. Y tenga en cuenta siempre que los espesores que usted calcula, en el caso de los mantos inclinados de roca, son perpendiculares a la interfaz de la roca, no son verticales. O sea, las profundidades que usted determina en su análisis son
perpendiculares al manto de roca, no verticales. Entonces, los contactos inclinados, usted toma el diagrama de velocidades, toma los tiempos, los puntos de inflexión y determina cuál es la forma de esa roca a profundidad. Y viene la interpretación. En la interpretación, usted puede realizar un diagrama de velocidades a profundidad, de velocidad onda P o velocidad onda S, y en esa forma es definir la rigidez de los mantos de roca y su localización. Miren acá, con muchos puntos de golpeo, todo un perfil de velocidades. Entre más puntos tenga usted de impacto, entre más mediciones usted haga, usted va a tener un mejor diagrama, una mejor tomografía. Las tomografías de refracción sísmica son muy útiles para determinar las profundidades, los espesores, la calidad de los materiales, un perfil completo de los materiales a profundidad. Con el modelo de velocidades, el valor de la velocidad nos va a dar la rigidez, nos va a decir qué tan duro es, nos va a decir, bueno, es un material que tiene una velocidad tal que no permite explotación con métodos normales de excavación que requiere explosivos y demás. Modelo de velocidades. Con muchos puntos de golpeo. Un ensayo bastante completo. Y es muy importante que se correlacione con sondeos o con otros ensayos geofísicos, porque es que la geofísica es una interpretación de las velocidades. Si usted adicionalmente a la geofísica tiene unos sondeos, usted puede mostrar la roca y decir, bueno, sí, esa roca que aparece a 35 metros de profundidad es una roca de tal calidad, es una roca que tiene tal fracturación, o mediante otros ensayos geofísicos, por ejemplo, ensayos geoeléctricos y de refracción. Es muy común que combinemos geoeléctrica y rotación, y refracción, perdón. Geoeléctrica y refracción. La tomografía y la interpretación que debe hacerla un profesional que tenga el conocimiento de la geología de la zona. ¿Para qué se utiliza la refracción? Para determinar a qué profundidad se encuentra la roca, para determinar la competencia de esa roca, qué tan dura es, hacer el mapeo de la estratigrafía, detectar el nivel freático, determinar las variaciones laterales de las formaciones geológicas, detectar fallas geológicas, fracturas superficiales, detectar cavernas en las rocas solubles, rocas kársticas, analizar rellenos antrópicos y muy utilizado para determinar la ripabilidad de la roca, o sea, si la roca puede sacarse con ripper o requiere explosivos para su explotación. Determinar espesores de coluviones, depósitos de suelo, deslizamientos, mantos de suelo blandos. Esta es la tabla famosa. Esta es una tabla famosa, la de Caterpillar, del handbook de ripeo, del handbook o rating de Caterpillar. Esta tabla nos dice, de acuerdo a la velocidad de onda P, si es posible explotarla con ripper, de acuerdo al tipo de roca.
si eventualmente se puede o que requiere explosivos. Es una tabla muy utilizada todavía en ingeniería, es una tabla muy antigua, pero una tabla muy útil que es la referencia básica para determinar el proceso de excavación de una roca utilizando como base ensayos de refracción sísmica. Identificar dónde están los mantos de roca, identificar qué tan dura es esa roca, identificar fracturas geológicas, suelos duros, espesores de suelos blandos, espesores de coluviones. Al detectar la profundidad de la roca, usted sabe el espesor del coluvión y de acuerdo a las velocidades usted puede caracterizar una formación geológica, caracterizar una formación de roca y determinar qué tan desplazado está. La velocidad sísmica es afectada por las diaclasas, por la fracturación. Entre más fracturación, menor velocidad de la onda P. Usted puede elaborar con muchos ensayos de onda sísmica y con información de campo. Usted puede determinar la calidad de la roca para la construcción de un túnel. Se tiene la localización posible del túnel proyectado. Se hacen ensayos de refracción sísmica encima del túnel y en esa forma podemos determinar en diseño, un diseño previo, un diseño preliminar del túnel, determinar la calidad de la roca, determinar la fracturación, para poder tener claridad para la construcción del túnel. Otro uso de la refracción sísmica es la detección de niveles de agua. 1400 metros por segundo, velocidad del agua. Realizando varios ensayos 2D de refracción, podemos tener un perfil 3D. A fin de cuentas, toda nuestra geotecnia debe ser 3D. Lo que pasa es que por facilidad y por el estándar de nuestros equipos, de nuestra tecnología, trabajamos generalmente con perfiles 2D. Pero con varios perfiles 2D podemos ir armando el 3D, porque en la mente del profesional debe estar el perfil de suelo en 3D. Se puede correlacionar con métodos de ondas superficiales, se puede correlacionar con ensayos downhole. Es importante poder utilizar varios tipos de ensayos de geofísica, varios tipos de ensayos de ondas. El ensayo de refracción y el ensayo de ondas superficiales se pueden complementar, se complementan muy fácilmente. Lo mismo con el ensayo downhole. Combinar la refracción con el de ondas superficiales está en el estándar nuestro de ingeniería, realizar varios ensayos de geofísica, los cuales se complementan para tener la información completa del perfil de suelo, de la calidad de los materiales y de lo que usted espera de comportamiento de las estructuras o espera de los materiales que va a encontrar en la construcción de una vía. Hay mucha información. En la literatura tenemos una muy grande cantidad de artículos, permanentemente hay información nueva. El ensayo de refracción sísmica es un ensayo muy estandarizado, un ensayo utilizado desde hace muchos años, un ensayo muy confiable, haciéndolo con el equipo correcto, interpretándolo
con las personas que tengan la experiencia de la geología del sitio. El ensayo de refracción sísmica es uno de los ensayos de geofísica de mayor utilidad.